Algo que caracteriza al Hijo de Dios, al cristiano, al discípulo, es el mundo espiritual, ¿cierto? Es poder vivir en este mundo terrenal que vamos al colegio, a la escuela, comemos, tomamos agua, hacemos todas nuestras necesidades, pero una vez que conocemos al Señor, ese es un momento bisagra, por así decirlo, que marca un antes y un después con respecto a cómo concebimos la vida, el mundo y todas las cosas que nos rodean, ¿ya? La palabra que quiero compartirles hoy es sobre fe y visión espiritual, ¿ya? Fe y visión espiritual. Voy a tratar de redundar bastante porque a veces a mí me pasa que salgo del culto y sí se han predicado muchas cosas, pero estas dos palabras resumen lo que voy a tratar de hablar hoy día. Fe y visión espiritual. Si bien este es un gran misterio que como humanos quizás nuestra mente no está hecha para poder entender qué es la fe en cabalidad, yo creo que el Espíritu Santo nos va guiando a entender, a comprender y a ver de distintos puntos de vista este mismo objeto o esto que es la fe, ¿ya? Conocer diferentes facetas, conocer diferentes lados de un todo, ¿ya? Como muchos saben, yo no me crié acá en la iglesia, ¿ya? Yo nací en una casa donde sí, somos chilenos, colonizados en parte por los españoles, así que creemos en Dios. Y al decir Dios, creo que todos nos referimos al mismo Dios, ¿ya? A Yahvé, ¿cierto? Pero yo, desde antes de conocer al Señor, sabía que existían, no sé, muchos dioses, muchas sucedáneos, por así decirlo, que ahora lo veo así, que reemplazaban este lugar que Dios debe ocupar. Y una de las primeras cosas que me hablaron cuando empecé a discipularme, cuando empecé a ir a la iglesia, a los primeros cultos, era que hablaban de la fe, ¿cierto? Y de creer y creo que es un capítulo que muchas veces se pasa muy rápido, ¿cierto? Yo venía de afuera del mundo y afuera del mundo también se escucha la palabra fe, ¿cierto? Pero lamentablemente no nos sirve tener esa fe dentro de la iglesia, ¿ya? Nosotros, una vez que conocemos al Señor, debemos reestructurar y casi sacar de nuestra mente lo que antes concebíamos por fe, y el Señor va llenando nuevamente esto que sí es la fe. En Hebreos 11, el apóstol Pablo hace una vasta definición de lo que es la fe, bastante, y va recorriendo por todos los personajes importantes del Antiguo Testamento que obraron con fe, y va explicando, así que lo invito y lo animo a todos mis hermanos a leer ese capítulo. Pero de lo que todos nos recordamos de ese capítulo es de Hebreos 11:1, o sea, el primer versículo, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿ya? El primer versículo. Creo que al menos quizás todos los presentes que estamos acá hemos escuchado eso y más o menos lo sabemos. Yo al principio me confundía, como que daba vuelta lo que debería ser, pero entonces la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, ¿ya? Si vamos analizando como este solo versículo, dice que es la convicción de aquello que no se ve, ¿ya? O sea, que habla también de una visión, ¿ya? Por eso esta palabra yo le puse fe y visión espiritual, ¿ya? En la certeza de lo que se espera, o sea, aquello que yo tengo en mi mente que quiero que sea, ya lo puedo visualizar, ¿ya? Muchas veces el mundo, en nuestros compañeros de colegio, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, lo que sea,
si uno le habla de fe, como que nos entendemos hasta cierto punto, pero si empezamos a escarbar más allá, creo que vamos a empezar a chocar con algunas concepciones, como yo les decía. No todos entendemos lo mismo por fe. Y creo que como iglesia, al menos deberíamos estar puestos de acuerdo en qué sí es la fe y qué no es la fe. Me gustaría partir de esta manera, ¿ya? ¿Qué no es la fe? La fe no es obtener buenos resultados siendo negligente. No es obtener buenos resultados siendo negligente. Un ejemplo que tengo acá dice: si no estudié para una prueba, que me vaya bien por milagro. ¿Ya? O sea, yo tenía una prueba, no estudié, fui negligente, no sé, no tomé apuntes, no estudié, no me preparé, y en última instancia, que me vaya bien, ¿ya? Voy con la fe, ¿ya? Eso el mundo entiende por fe, ¿cierto? Y me sorprende muchas veces que esta forma de pensar se ha colado muchas veces hasta la raíz en lo que también los discípulos del Señor creemos que es la fe, ¿ya? O sea, si yo soy negligente en el área que sea, no me basta encomendarme a los santitos, ¿cierto? A cosas, lo que sea, el Dios que yo quiera, para que me favorezca. Eso no es fe. Tampoco es fe, la fe tampoco es una cábala, ¿ya? Decir públicamente que yo tengo fe tampoco va a producir un milagro, porque de repente uno conoce gente por ahí en el mundo que, no sé, uno está en el paradero, en un lugar X, y de repente hay gente que uno lo está mirando hace rato y le quiere conversar, no sé, ya. Y uno lo escucha y típico que sale una conversación por ahí. Y en el lenguaje cotidiano está el decir, no, yo tengo fe de las cosas, hay que decretarlo, ¿cierto? Que está bastante de moda hoy en día, que en parte es respaldado por la palabra, pero eso es más sabiduría humana, por así decirlo. Eso tampoco es la fe, ¿ya? Que yo diga que tengo fe no va a producir un resultado en este mundo. Tampoco es el favor de Dios porque sí. Mucha gente cree en Dios porque entre creer y no creer, quizá es mejor creer, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de andar desprotegido por ahí, es como un antivirus que uno anda trayendo, ¿cierto? Como que lo ocupa en la instancia que necesita ocuparlo y ojalá que funcione, ¿cierto? Tampoco eso es fe. También, por ejemplo, creer en Dios, decir que yo creo en un Dios que no conozco, tampoco he leído en la palabra, tampoco es tener fe, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo soy una persona de fe porque yo creo. Y después uno les pregunta, pero ¿en qué crees? No, en un Dios pero un Dios como a mi manera, así como un Dios que a mí me representa, ¿cierto? Y ahí se mezcla la cultura oriental, occidental, ¿cierto? Un compilado de cosas que me favorecen a mí en realidad. Y a eso yo llamo Dios, ¿ya? Eso tampoco es fe. Y por último, la fe tampoco es algo que nace de mí mismo, ¿ya? Está muy inculcado también en películas, en la cultura colectiva, ¿ya? Del típico protagonista de una serie, de un anime, de una película, de un libro, que sea, que llega a un punto crucial en su vida en el cual no puede salir y se concentra esta persona, no sé, ¿qué hace? Y de un momento a otro se pega una crecida y como que sale un poder de su interior, ¿cierto? Como que siempre estuvo ahí y salió, ¿cierto? Eso tampoco es fe, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fe? Si no es nada de esto que muchas veces está muy metido acá. Yo no lo sé realmente qué es la fe, pero lo que he podido como descubrir, el rostro que he podido ver de esto, para mí es que, lo que sea, no es para mí, ahí me puse como los que estaba hablando delante. La fe, según la palabra, es conocer que para Dios nada es imposible, ¿ya? Reconocer que para nosotros quizás hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no, ¿ya?
Entonces la palabra de hoy era fe y visión espiritual. La fe es conocer que para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede hacer. ¿Ya? Algo que siempre dice el apóstol Eugenio, y que a mí siempre me ha gustado, y pasa bastante colado, es que Dios es un Dios creativo. Aparte de haber creado, ¿cierto? Porque Él está en el origen de la creación, Él también es creativo como alguien que tiene creatividad, ¿ya? Y Él puede hacer de donde no hay. ¿Ya? Dios no se rige por la lógica ni matemática, ni física, ni las leyes biológicas, ni nada. Dios es creativo. Puede crear sus propios principios también. ¿Ya? Y a veces es una lucha perdida tratar de entender esto. ¿Ya? O sea, para Dios no hay nada imposible. Eso es la fe. Por otro lado, ¿qué es la visión espiritual? ¿Ya? Es tener la capacidad de ver las cosas que hace y que hará en un futuro el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está con nosotros día y noche en todo momento. ¿Ya? Hay una canción que con Connie siempre nos reímos porque lo que sea es buena, pero la letra es muy buena porque es esta que se llama Waymaker, ¿ya? Hacedor de caminos, abridor de caminos, como será en español. Esa que dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando, ¿ya? Es increíble saber que nosotros nos vamos con nuestros problemas, nuestras preocupaciones a la cama, pero el Señor sigue trabajando. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de ver lo que está haciendo Dios in situ. No sé, sería genial poder tener un tipo de visión espiritual con, no sé, si yo me pusiera unos binoculares y pudiera ver al Señor ahí construyendo, al Señor entregando, al Señor repartiendo, sanando. Y poder ver cosas que aún no son, ¿cierto? La fe es, vuelvo al principio, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquello que todavía ni es, aquello que todavía ni nace, el Señor ya lo conoce. ¿Ya? Eso es la visión espiritual. Es ver las cosas como Dios las ve. Fe y visión espiritual. También podemos ver la fe como el poder de Dios que fluye a través de nosotros. En algunos casos constantemente, 24/7, y en otros momentáneamente, ¿cierto? En un discipulado, recuerdo que teníamos grupal, hace 2 años y medio por ahí, con el pastor Tito. Él nos explicaba y había muchas cosas que no entendíamos, que no llevábamos libreta. ¿Cómo no llevábamos libreta y cuadernos discipulados? Y teníamos que aprender y ya. Partimos desde ese nivel y luego empezamos a encontrarnos con estas encrucijadas, que es la fe, que entiende. Y ustedes conocen a nuestro pastor, ¿cierto? Ahí, esto es, ¿cierto? Y está bien. Me acuerdo que él hablaba mucho de, o no sé si lo han escuchado de su propia boca, de empaparse de aquellas personas que fluye el Espíritu Santo como si fueran una gran fuente, ¿ya? Y él hablaba, me acuerdo, de algo que era súper, por así decirlo, rupturista con lo que nosotros hacíamos en la comunidad, de ir a aquellos lugares en los cuales están pasando las cosas interesantes y empaparse y traerse eso para acá, que es un poco lo que ya está pasando acá en nuestra iglesia, ¿cierto? No digo que era necesario cruzar la cordillera para empaparse del Espíritu Santo, pero ahí vemos un gran ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Di Rocco tiene otra visión que no es muy distinta a la nuestra, sino que, como les decía, puede ver quizás otro lado de este misterio de la fe. Y nosotros podemos empaparnos de personas en las cuales este poder fluye tan fuertemente, ¿ya? El Fabri, cuando estábamos en la alabanza, tenía esta visión, ¿cierto?, de que éramos como puros leños. Por un lado podemos decir empaparse, pero también podemos decir encenderse, ¿cierto? Hay personas que parece que están así
con un fuego enorme del Espíritu Santo. Entonces debemos ir a esos lugares y quemarnos, empaparnos, que no queme nada, que no quede nada, ¿cierto? Hay muchas metáforas. Entonces también la podemos ver como el poder de Dios que fluye a través de nosotros. A veces puede venir. También me llamaba mucho la atención de que el apóstol Di Rocco cuando venía acá ocupaba mucho la palabra unción, ¿cierto? No, la unción del Señor bajó, subió, bajó, ¿cierto? Y ahora puedo comprender que muchas veces también es la fe, que es el poder de Dios que baja, pero así a veces puede no bajar. Y estamos alabando, estamos adorando al Señor, pero no, todavía no pasa nada, hasta que encontramos esta llave, por así decirlo, que desata el poder de Dios, ¿cierto? Al otro día podemos tocar la misma canción y no pasa nada, ¿cierto? A eso me refiero con que hay casos en los cuales este poder fluye siempre. Me imagino a Jesús, ¿cierto? Él sabía la llave, él conocía qué hacer para que este poder fluyera constantemente. Pero a veces va a ser un momento, ¿cierto? Me imagino la imagen del Espíritu Santo que se posa sobre Jesús cuando es bautizado en el agua. No sé si esa paloma después se habrá ido, no sé, pero espero que en Jesús no. ¿Ya? Porque él viene a representar el Espíritu Santo, ¿ya? Yo creo que todos tenemos que apuntar a que este poder sea constante en nosotros, que este fuego que está en nuestro interior se mantenga, que no se extinga y que se mantenga cada vez creciendo y consumiendo cada vez más a su paso, ¿ya? Es el poder de Dios que fluye a través de nosotros. Como decía antes, un poco atrás, no es un poder que sale de nosotros, ¿cierto? Sino que al contrario, es un poder que viene de lo alto, viene de Dios hacia nosotros, ¿ya? También se dice que la fe es uno de los dones, ¿cierto? Uno puede pedir, hay dones de sanidad, ¿cierto? Hay uno que es de fe. Y así mismo nosotros podemos pedirle al Padre y esto va a venir hacia nosotros. No, yo no puedo... Una de las grandes preguntas que yo tenía cuando estaba recién caminando en el Señor era que escuchaba que decían, no, mira, esa persona tiene mucha fe. No, tú tienes poca fe. O él tiene mucha fe. Y yo me quedaba en, chuta, ¿y cómo lo hago para tener más fe? ¿O acaso como que ya me entregara un poco y me quedo con eso? Y esa es mi fe. Y la fe la podemos pedir, ¿cierto? Dios mismo puede aumentar esto, que fluya a través de nosotros. La fe es uno de los dones que se pueden pedir y se manifiestan en este mundo natural, nuestro mundo que vemos con nuestros ojos, con poder sobrenatural y poder creativo, como les decía antes, poder creativo de Dios. Por esta fe que nosotros pedimos, hay milagros. Por esta fe que viene de lo alto, hay sanidades. ¿Ya? Fe y visión espiritual. ¿Ya? Si les preguntan, de eso es lo que hablé hoy día, ¿ya? Para que no haya duda. A veces me pasa de que yo siempre anoto lo que predica la persona. Yo tengo las prédicas casi de todos los días que he venido. ¿Sí? Aquellos días que falté no lo anoté. Y yo le pongo el título y a veces como que no me quedó claro el título, así que me acerco al final a la persona, oiga, o pastor, o hermano, ¿de qué fue la prédica? Ah, ya, y ahí le pongo. Y ahí como que creo que hace más sentido todo lo que uno escuchó, ¿cierto? Fe y visión espiritual. Si la fe es algo que viene de Dios, es un regalo de Dios, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿Cierto? ¿Qué monos pintamos aquí nosotros? No, ¿por qué Dios quisiera darnos fe? Me gustaría que leamos, no sé si se puede proyectar acá, Cristóbal, 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7.
7. Solo ese versículo. Ya. La misma versión. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Acá el mío dice vasijas de barro, pero ya da lo mismo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder que viene de lo alto, de Dios, viene a estos vasos, vasijas de barro. Eso somos nosotros, vasijas de barro. Aparte de que sea de barro, como que yo me imagino estas cacharritos de pomaire, no sé si lo han visto, que lo hacen en un torno y gira, ¿cierto? De greda. Que me imagino que eso eran los que tomaban agua, o al menos en las películas como que han mostrado que Jesús tomaba agua en esas cosas. No sé si haya sido así, pero vasijas de barro. Lo que me llama la atención, más allá del material del que sean, es que es un contenedor, ¿cierto? Nosotros somos un recipiente X. Esta botella podría ser una piscina, podría ser un ejemplo que vamos a ocupar más adelante. No sé si han visto en Membrillar. Yo vivo ahí en Los Poetas, son unos edificios que están al lado del Yumbito. Y justo al frente están las copas de agua. No sé si la han visto. Una gigante así. Yo antes creía que el agua estaba como ahí arriba, pero no, parece que sube y es para darle presión nomás, pero no es que esté rebalsándose de agua. Pero eso también, si fuera así de grande, viene a ser un recipiente, ¿cierto? Una vasija gigante. Quisiera dar un ejemplo que quizás pueda reflejar el funcionamiento de esta vasija y este poder que viene de lo alto, ¿ya? Es sabido por muchos que acá en Chile existe el quino, el loto, no sé si existe otro, los raspes, una casa propia, ¿cierto? No sé, los matinales le hacen harta propaganda a premios, concursos, ¿cierto? Que te dan mucha plata, te pueden hacer millonario. Y hay muchos casos de personas que de un día para otro pasaron de ser pobres, o no necesariamente pobres, pero personas normales, económicamente hablando, y se ganan, no sé, 300 millones de pesos, 400 millones de pesos. En esas instancias creo que los amigos aparecen por doquier, ¿cierto? Uno levanta una piedra y un amigo, así como, ¿cierto? Y creo que también muchas de estas personas caen en esto de, ya no, si yo voy a ayudar totalmente esta plata, ¿cierto? Y comienza una vorágine, un caos ahí en la vida de estas personas, por no saber administrar este tesoro, ¿cierto? Que se ganaron, el quino, la lotería. Y muchos de ellos terminaron igual de pobres como estaban, o peor. Y aún con sus vidas destruidas, ¿cierto? Algunos decidieron emprender en qué iba a ser, no sé, las criptomonedas, el Bitcoin, no sé, o las casas, los departamentos, ese es el negocio. Y al fin y al cabo lo administran mal y pierden todo y mucho más de lo que antes tenían, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque simplemente las personas no sabían administrar tal riqueza. No tenían el conocimiento en su mente, en su cabeza. Tampoco tenían la sabiduría de Dios. Y al fin y al cabo, algo que podía ser de enorme bendición, terminó siendo totalmente lo contrario, ¿cierto? Lo mismo pasa con la fe. Muchas veces nosotros pedimos cosas al Señor. Y la espera es larga, muchas veces. No pasa nada, yo oro, sigo insistiendo, Señor, tú sabes que lo necesito, o tú sabes que sería de gran ayuda, Señor. Pero también la palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará, ¿cierto? Él nos favorecerá. Pero ¿por qué a veces no se cumple esto, ¿cierto? Y es porque nuestro Padre Celestial es muy sabio. Si nosotros le estamos pidiendo algo que Él en su infinita sabiduría sabe que terminará siendo de destrucción para nuestras vidas, por no estar listos para recibir aquello, Él no lo va a hacer.
Y nosotros muchas veces lo subestimamos de que no es tanto, sí. Pero el Señor sabe el momento. Entonces, si estamos hablando de recipientes, para graficarlo un poco más, quizás podríamos hablar de una unidad de medida, pongámosle litros, ¿ya? Esta botella creo que hace 500 ml. Si este soy yo y estoy pasando por algo extremo, pongámosle una situación, un cáncer en mi vida, yo lo primero que hago, ¿cierto?, es orar al Señor, ¿cierto? Jesús murió por nosotros y se llevó toda enfermedad, todo pecado, vuelve a la cruz, ¿cierto? Él murió por nosotros. Pero muchas veces el Señor puede ocupar esta enfermedad como una prueba. Todo el proceso en el cual nuestra mente termina siendo totalmente transformada, nuestro espíritu, nuestra alma, con algo que afecta a nuestro cuerpo. Y todo esto el Señor lo hace con fin de que este recipiente, que es pequeño, que hace 500 ml, la mitad de un litro, crezca para recibir en su momento la porción de fe que necesita mi cuerpo para ser sanado por el Señor. No sé si me explico muy bien o está enredado. Por ponerle cáncer, 50 litros de fe. Y yo tengo medio litro. Por más que yo le ore al Señor, el milagro no va a suceder hasta que yo aumente esta porción de fe que puede caber en este recipiente. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? A través de las pruebas. ¿Cómo aumento este recipiente, el tamaño de esta vasija? A través de las pruebas que Dios nos manda. No olvidar que Dios da pruebas, ¿cierto? El diablo es el que da tentaciones. Dios da pruebas y ninguna prueba es mayor de lo que nosotros mismos podamos soportar, ¿ya? La prueba de Dios en nuestras vidas juega un rol fundamental como medio para prepararnos para recibir aquello que Él quiere darnos. Repito, la prueba de Dios en nuestras vidas juega un rol fundamental como medio para prepararnos para recibir aquello que Él quiere darnos. La prueba es el medio que Dios ocupa para hacer crecer esta vasija que somos nosotros, esta vasija que no es capaz de ver el plano espiritual, que no es capaz de creer que para Dios nada es imposible. Y las pruebas son las que generan crecimiento en nuestra vida espiritual. De acuerdo al tamaño de nuestra vasija portadora de fe, son los milagros también y señales que puedo hacer, entre comillas, con el poder de Dios. Hacer entre comillas porque si viene un enfermo, yo pongo las manos sobre él y esta persona sana, yo no tengo el poder. Recuerden que ese poder no sale de mi interior, sino que viene de lo alto. Y yo soy más que nada un catalizador, aquel que lo recoge y se lo entrega a aquel que quizás no es capaz de recibirlo, porque quizás no tenga el conocimiento, no tenga la relación que yo puedo tener quizás con Dios. Pero sí, esa persona puede creer que para Dios no hay nada imposible. Yo he estado leyendo un libro del pastor David Yonggi Cho, David Yonggi Cho, como sea. Él es un conocido pastor surcoreano que falleció hace 2-3 años, el 2021. Y él en Corea del Sur, imagínense, un país totalmente opuesto a nuestra cultura occidental que conocemos, hasta tienen otras letras, yo creo que eso refleja cuán distintos son de nosotros. En ese país llegó a estar la iglesia más grande del mundo,
la iglesia cristiana más grande del mundo. Y él escribió muchos libros, y en uno de ellos, que se llama El tercer ojo. ¿Ya? Les paso el dato aquí por si quieren leerlo. El tercer ojo. Habla de esto. Él le pone el tercer ojo a ese libro porque dice que no es porque sea como un tercer ojo, un primero, segundo, tercero, no. Yo antes creía eso, ¿cierto? Parece como... eso también ya está medio esotérico, ¿ya? No. Se refiere a que nuestro primer ojo vienen a ser estos, ¿cierto? Cuando yo voy en bicicleta, aquel que está trabajando duro para saber qué camino tomar cuando voy manejando, cuando estoy haciendo una manualidad, son mis ojos, mis córneas, mis globos oculares, ¿cierto? Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos alma, ¿cierto? Suena cruel decirlo, pero creo que así es. Y por ende también tenemos un segundo ojo, un segundo nivel, por así decirlo, que está acá, en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Todo aquello que desde la caída de la salida del huerto del Edén fue corrompido en cierto punto. Hoy en día la sociedad está más avanzada y creo que cada vez estamos casi más desconectados del primer ojo, ¿cierto? Antaño tener buena visión y buena vista era fundamental para trabajar en el campo, en lo que sea, ¿cierto? El día que yo perdía la visión ya quedaba obsoleto. En cambio, hoy en día también la reivindicación de aquellos no videntes que pueden ser personas normales es gracias a esto, a que tenemos este segundo nivel, por así decirlo, de ojos, ¿ya? Nuestra inteligencia, nuestras capacidades para razonar y pensar. Y podemos intuir entonces que el tercer ojo viene a ser la visión espiritual. Y muchas veces como hijos del Señor y como cristianos nos quedamos en la primera o a lo más en la segunda visión, pero debemos adentrarnos cada vez más a poder ver las cosas con esta visión espiritual. A eso le llama el tercer ojo, ¿ya? Y él explicaba en este libro en un momento, así como yo hablaba de las vasijas, de las torres de agua que hay allá en Membrillar, gigantes, de las cuales hay un poder enorme de Dios. Él yo creo que sí lo era, sí llegó a tener la iglesia más grande, una unción tremenda. Mucha gente venía para que él impusiera sus manos y muchos sanaban. Pero él contaba en el libro de que es un misterio tremendo esto de la fe, ya que a veces venían personas, él imponía las manos y no pasaba nada. Él decía que cuando aquellos eran sanados, él sentía un calor en sus manos, sentía que fluía desde lo alto a través de él hacia la persona. Y a veces no pasaba nada. Él oraba y las personas quedaban tal cual. Y eso pudo ser motivo de frustración porque, ya pues Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué no está funcionando? Y el Señor le reveló que no es por lo que él haga, sino que es porque esta persona por la cual se está orando, su fe, su recipiente, su vasija, es muy pequeña. Quizá esta persona la llevaron, ya toma, oren por ella, pero esta persona no cree que para Dios nada es imposible. Quizá están orando por esa persona, pero esta persona no cree que va a ser sanada. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Sí? Así que muchas veces este poder fluye de manera constante, pero a veces hay factores como esto, la falta de fe, que impiden las sanidades, impiden a que los milagros efectivamente sean concretados. Y es increíble porque el Señor ocupa los milagros como una herramienta poderosísima para aumentar la fe. O sea, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Mediante las pruebas. Y no sé, por ejemplo, ¿cuántos de acá que levanten su mano han visto un milagro? Que lo hayan visto y con sus ojos, ¿cierto? Con estos ojos, ¿cierto?
no sé si alguna vez en nuestra vida olvidaremos ese día o qué milagro fue, ¿cierto? Yo creo que ahora que les dije a todos se nos vino a la mente aquel milagro. Al fin y al cabo, este era el recurso que Jesús usó cuando anduvo en este mundo. La gente quizás no entendía nada, no sabía leer ni escribir, yo creo que algunos no sabían ni hablar, pero vieron que Jesús le restauró la vista a alguien que ni siquiera tenía globos oculares. ¿Cómo alguien puede explicar eso? ¿Ustedes creen que esa persona, después de haber visto eso, esta vasija no creció enormemente? Y en el momento que iban para que Jesús orara por ellos, eran sanados por lo mismo. Porque ellos ya lo habían visto con sus propios ojos. ¿Ya? Me gustaría dar algunos ejemplos que aparecen en la palabra, en el cual se aprecian estos dos conceptos. La fe y la visión espiritual. El primero de ellos, Cristóbal, aquí voy a pedir tu ayuda, se encuentra en Mateo 14, del 19 al 33. Mateo 14, del 19 al 33. Ya, está bien. Ya. No quiero que sea mucho texto aquí, ya este es más cortito. ¿Ya? Voy a leer, ahí vamos a entender el contexto. Entonces, mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Ya, dice lo mismo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas eran los pedazos que sobraron. ¿Ya? Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ya? 5.000 hombres, o sea, 5.000 familias, 5.000 jefes del hogar, por así decirlo. O sea, si lo multiplicamos por 3 que habían sido, ahí podemos hacer una idea de cuánta gente realmente fue. ¿Ya? Esto era el contexto. Los panes y los peces. ¿Ya? La multiplicación. Los discípulos que andaban con Jesús estuvieron sirviendo. Ahí pasaban, yo creo, con las canastas, recogían lo que sobraba, ¿cierto? Fueron testigos de este milagro. Que fue un milagro que Jesús hizo hacia la comunidad, por así decirlo. No fue un milagro oculto, sino que fue muy vistoso. ¿Ya? Mucha gente también. Y aquí vamos al siguiente, Cristóbal. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Ya? O sea, Jesús despidió, ya, chao. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Vuelvan pronto. Y le dijo a los discípulos que fueran a la barca. Que entraran a la barca y yo lo sigo después, le dijo. Despedía a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Los discípulos en la barca, Jesús en el monte orando. ¿Ya? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, Jesús en la montaña, en el monte, en el cerro, y los discípulos en el mar, y los pilló una tempestad, ¿ya? El mar. Más a la 4ª vigilia de la noche, o sea, tarde, a la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo voy a leer de nuevo. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos en la barca en medio del mar en la tempestad. Jesús baja del cerro y no se pone a nadar, ¿ya? O tampoco tira la barca hacia la orilla con sus poderes, ¿cierto? No, sino que se sube al agua y camina hacia donde estaban los discípulos.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, se asustaron, vieron a Jesús caminar sobre el agua y pensaron que era un fantasma. Y, no sé, menos de 24 horas antes habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Vieron a Jesús sobre el mar, un fantasma, ¿ya? Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tengan ánimo, yo soy, no teman, soy Jesús, ¿ya? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro bien choro ahí le dijo, si soy Jesús, vos, da el poder, por así decirlo, de que yo camine sobre el agua, no sé, di que yo venga. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Voy a leer de nuevo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, también caminó sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo que acabamos de ver, no sabemos qué fue, pero te reconocemos como el Hijo de Dios. ¿Cuál es el versículo clave con respecto a la fe y la visión espiritual? El versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro, que ya estaba caminando sobre el agua, se bajó, caminó, iba hacia Jesús, tenía su visión espiritual, ¿ya? Su visión puesta en Jesús. No era metafóricamente, ¿cierto? A nosotros como cristianos a veces nos dicen, pon los ojos en Jesús, ¿cierto? Y uno pone los ojos hacia cualquier lado, no sé, pero ve a Jesús, ¿cierto? Pero Pedro aquí estaba viendo a Jesús, ¿ya? Viendo a Jesús, ¿qué hizo él? Caminó sobre el agua. Quitó los ojos de Jesús, empezó a ver la tempestad, la tormenta, ¿y qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. ¿Y qué Jesús le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque su fe se hundió. Su vasija, ¿de qué tamaño habrá sido en el momento que caminó sobre el agua? Yo creo que gigante, porque Pedro no caminó por un poder que le salió de la planta de los pies, así como a lo Naruto, ¿cierto? No caminó sobre el agua, no. Sino que lo hizo por el poder de Dios, que pudo fluir enormemente a través de él, sin impedimento, hasta el momento en el que él empezó a ver alrededor, se asustó. Chuta, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre el agua. Se hundió. ¿Por qué dudaste? Dice Jesús. O sea, la visión espiritual es tener los ojos puestos en Jesús. Y la fe va a obrar de esa manera. En el momento en que quitamos los ojos de Jesús y empezamos a mirar hacia nuestro alrededor, hacia la tormenta, nos empezamos a hundir. Y el poder que quiere bajar
mientras nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, es enorme, pero si quitamos los ojos de Jesús, nuestro contenedor se achica y por ende el milagro no sucede. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones como esta, cierto? En el cual necesitamos una porción de fe enorme. Señor, esto yo no puedo. Otro ejemplo, el segundo y el último ya, se encuentra en Hebreos 11, 17 y 19. Hebreos 11, 17 y 19. ¿Ya? Este es Pablo hablándole a los hebreos en el mismo capítulo que les decía antes, en el cual explica sobre la fe. Hebreos 11, de tarea para la casa, ¿ya? Este es un extracto del versículo 17 y 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta es la historia, por si algunos no la conocen, de Abraham, que también es llamado el padre de la fe y visión espiritual, ¿ya? Que no se le olvide. Una persona de unos 100 años más o menos, 100 y tanto, ¿ya? En esa época vivían más. Los 100 son los nuevos 30, o no sé cómo puede ser. No, yo creo que quizás qué edad habrá sido, pero imagínense que Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas que hay en el cielo, ¿ya? Y él tenía 100 años y su esposa Sara andaba por las mismas, ¿ya? Todos sabemos que los hombres, al parecer, podemos tener hijos siempre, pero las mujeres más difícil, ¿cierto? Para Dios nada es imposible, ¿ya? Eso es la fe, creer que para Dios nada es imposible. Entre medio uno que otro condoro que se mandó Abraham por no esperar esto. Tuvo un hijo, porque él dijo, el Señor me dijo una promesa, así que dijo, voy a tener un hijo con mi sirvienta, ¿ya? Y tuvo un hijo y el Señor dijo, eso va a ser trampa. Dijo, ese no es el hijo. Y después de un tiempo, casi a los 100 años, Sara concibió a Isaac, este hijo, que llevaba esperando décadas. Llegó. Y luego, no sé qué edad habrá tenido, porque la palabra aquí no dice. En las caricaturas o en las animaciones siempre se muestra a Isaac como que fuera un niño inocente, menor de 10 años. Pero, no sé, a mí también me gusta imaginarme que pudo haber sido un adulto, no sé, de haber tenido unos 80, unos 70. No sé cuántos años pasaron, pero iba caminando solo, no lo llevaron en brazos. Y el Señor le dijo, mátalo, mata a tu hijo. Entonces, acá dice, el 17... Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo. El hijo que había recibido las promesas de Dios, su único hijo, mátalo. En el cual Dios le había dicho, en Isaac, en este hijo, a través de él vas a llegar a tener tantos hijos como la estrella en el cielo. Mátalo. Como usted diga, dijo Abraham. Adiós. Y lo llevó y lo iba a matar, lo tenía como sacrificio.
y en el momento, justo antes de matarlo, Dios interrumpe todo esto y dice, ya, bueno, fue suficiente. Te creo que tienes fe y que creías que incluso si tú lo matabas, yo lo iba a revivir de los muertos. ¿Ya? Por esto y otras historias o testimonios, a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Ya? Porque él sabía que si su hijo moría, Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Sí, a nosotros como cristianos esto nos suena porque sí, Jesús resucitó de entre los muertos, pero yo no sé si en esa época, esta historia aparece en Génesis, yo no sé si alguien había resucitado o revivido de los muertos, no estoy del tanto. ¿Ya? También esta es una metáfora de lo que Dios hizo con Jesús. Envió a su hijo, a su único hijo, a morir. Y Jesús efectivamente sí murió, a diferencia. Pero luego resucitó. O sea que en Abraham ya podíamos ver lo que el Señor iba a hacer por medio de Jesús. ¿Ya? Entonces, fe y visión espiritual. Espero que esta palabra pueda remover aquellas cosas que realmente no son la fe y que muchas veces por cultura popular, por ser chileno, por ser latinoamericano, colonia en algún momento de los españoles, quedan resabios de esto. Y que para Dios nada es imposible. Y bueno, mis hermanos, los animo a todos realmente a enfrentar nuestra vida siempre con fe, visualizando lo que Dios está haciendo, incluso, como les decía, mientras nosotros descansamos. Aunque no pueda ver, tú siempre estás obrando. Toda prueba es la antesala de la enorme bendición que ha de venir. Toda prueba es el preludio de esta bendición que viene, que me está preparando para recibirla. Y también es la oportunidad de aumentar nuestra fe para ser cada vez más semejantes a Jesús, quien caminó como hombre en este mundo y vivió las mismas aflicciones que tú puedes estar atravesando hoy. Yo a veces pensaba, bueno, pero Jesús hizo las cosas que hizo porque es Jesús, po. No sé, es como que fuera un superhéroe, ¿no? Como es Dios, no sé, como Espíritu Santo, Dios, Padre, Jesús. Pero Jesús se despojó de todo eso cuando se hizo humano. Así que realmente vivió las cosas como nosotros. Todas las cosas que Él hizo, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, sanar a un ciego, todas estas cosas las hizo Jesús, ya que su fe realmente no tenía límites. Él tenía una comunión íntima, pero muy íntima con el Padre. Y lo animo a todos, ya que esto y este poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nuestro interior. ¿Ya? Así que esa es la palabra que quería compartir hoy con ustedes. Espero que podamos rumearla ya, al igual que los rumeantes que tienen 3 estómagos, ¿cierto? A veces como que las vacas, por ejemplo, están masticando y no han comido, ¿cierto? Es como que vuelven a sacar lo mismo, después otra vez. Fe y visión espiritual. ¿Eliú? ¿Sí? Amén, amén. Como decía Fernando, la fe, queridos jóvenes, es un don de Dios y se puede pedir y se puede aumentar. Amén. Hay un caso en la Biblia de un hombre que hablaba con Jesús con respecto al caso de una persona que estaba muriendo y que le dice, ayúdame en la fe, ayúdame a aumentar mi fe. Por lo tanto, necesitamos, queridos hermanos, queridos jóvenes, una medida de fe que Dios pueda hacer crecer. La palabra dice que Él a cada uno nos dio una medida de fe, pero la fe es necesaria aumentarla. Tenemos una fe, digamos, si podemos decir, inicial, la que el Señor nos dio. Y como se decía, con situaciones, con problemas, con cosas, la fe crece. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle que si tal vez ustedes están pasando alguna situación
de debilidad, de prueba, que el diablo, queridos jóvenes, no robe la fe. Porque ¿cuál es el trabajo del diablo ante las pruebas? Que tú pierdas la fe. ¿Ya? El diablo intenta quitar ahí. Pero cuando nosotros decimos, Señor, aumenta mi fe, el Señor puede aumentar esta medida de fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Pidámosle al Señor que el Señor aumente nuestra fe. Esto es algo tan necesario, queridos jóvenes. Amén. Vamos a recibir del Señor. Oremos al Señor y digámosle, Señor, yo quiero que tú aumentes mi medida de fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No es que es difícil, es imposible. Necesitamos fe. Amén. También necesitamos, como se decía, visión. Y la palabra dice que el pueblo sin visión perece. Entonces es necesaria las dos cosas para vivir en el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra medida de fe. Si estamos aquí, Señor, es porque hay fe. Es porque hay fe, es porque creemos, Señor. Pero te rogamos, Jesús, que tú hagas esta noche un aumento de la fe. No tan solo creer que tú eres real, sino que ver las situaciones, Señor. Tener visión espiritual de fe en el nombre de Jesús. Abre, Señor, nuestra mente y corazón esta noche. Abre, Señor Dios, nuestra vida completa, Dios. Y te rogamos que tú traigas este aumento de fe sobre tus hijos e hijas. Que la prueba, Señor, nos sirva, Señor, para que el diablo la utilice para matar nuestra fe, sino que todo lo contrario, que salgamos, Señor, de la prueba con una fe mayor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios, que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la circunstancia, una mayor medida de fe. Lo declaramos así en el nombre de Jesús. Dígale al Señor ahí, Señor, yo recibo más fe. Yo recibo, Señor, yo recibo de ti, Señor. Yo recibo del cielo, Padre Santo, más fe para enfrentar situaciones, para vivir, Señor, contigo y para ver, Señor, las cosas que aún no se cumplen, pero ya las vemos en el nombre de Jesús. Promesas de Dios, situaciones, Señor, que están afectando la vida, hoy las vemos solucionadas en fe. Llévanos, Señor, a declarar con nuestra boca la fe. Y muchas gracias por la bendición de vivir, Señor, contigo, porque tú eres el que engendra la fe en nosotros. Te amamos y te bendecimos. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor. Gloria a ti, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, gracias Jesús. Vamos a pedirle al Señor, queridos jóvenes. Fernando recibía del Señor que pudiésemos orar. Amén, pudiésemos orar para aumentar la fe. Yo creo, chiquillos, que ante este camino que el Señor nos pone de la fe, es un camino que es ineludible para un hijo del Señor. Si un hijo del Señor vive sin fe, es casi como que no vive en Dios. Es como que no vive las cosas de Dios. Una de las cosas que hizo Jesús con los discípulos fue aumentar la fe. ¿De qué manera? Con señales. Con señales. ¿Qué necesidad había que Jesús caminara sobre el mar? ¿Qué necesidad había? Si Jesús el Señor puede haberle puesto un bote, es más, puede haber puesto una persona que remara y que llegara. ¿Qué necesidad había esa, chiquillo? No había mucha más que aumentar la fe de los discípulos. Amén. ¿Qué necesidad había que Jesús convirtiera el agua en vino? Si ustedes leen ese milagro, dicen, pero el Señor fácilmente pudo haber dicho, que el Señor, no sé, multiplique el dinero para ir a comprar más vino. Pero ¿sabe lo que dice después de la multiplicación del agua en vino? Y los animo a leer. Dice, y sus discípulos creyeron en Él. El camino que hizo Jesús con los discípulos, queridos jóvenes, no fue tan solo de mostrarles la palabra, de darles una buena enseñanza, sino hacerlos pasar de un ambiente natural a uno sobrenatural. Amén. De que lo sobrenatural se hiciera normal. Si en la iglesia, si en nuestro caminar, chiquillos,
tendemos a cuestionar las cosas sobrenaturales. Decimos, no, aquí no creo, si esto está lo mismo. El Señor quiere hacernos aumentar esta fe a través de señales, a través de cosas que Él va a hacer. Si tú estás dispuesto a esto, querido joven, si tú estás dispuesto y dices, yo quiero ver al Señor caminar sobre el mar, yo quiero ver esa multiplicación del agua en vino, yo quiero ver señales de tu espíritu, porque las señales aumentan la fe. Yo te pido que puedas pasar aquí y vamos a orar por eso. Amén. Vamos a orar. Venga sin temor, venga sin ningún reproche, sea joven, sea papá, sea lo que sea, venga aquí y vamos a orar para que el Señor haga este aumento de fe. Amén. Muy necesario, muy necesario. Todo aquel que dice, yo soy muy racional, a veces puede pasar eso. Yo repienso demasiado las cosas. El Señor va a trabajar con nuestra fe. Amén. Va a trabajar. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar al Señor y vamos a orar aquí. Venga rápidamente, no se demore y diga, Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. Amén. Si tu hermano también necesitas una oración por sanidad, si realmente quieres ver un milagro de Dios, esta noche prepara tu corazón, tu mente, tu espíritu para recibir eso que el Señor quiere entregarte. Que esta vasija se adecue al tamaño necesario para la prueba que tú estás viviendo. El Señor preparó este momento para que tú seas sano esta noche. El Señor se llevó toda enfermedad, toda crítica y cuestionamiento de si Dios tiene cosas posibles o imposibles, se lo lleva. Para Dios nada es imposible. Jesús se llevó toda enfermedad a la cruz y cobramos esa bendición, cobramos la salud, cobramos aquellos que necesitan fe. El Señor la ministra en este momento. El Señor quiere que tú puedas ver este plano espiritual, que tú puedas ser parte de una iglesia celestial, que tú puedas ver lo que el Señor está haciendo, que tú puedas descansar en la noche sabiendo que el Señor se está encargando de la obra. Seamos diligentes con la palabra y con lo que nos corresponde, pero lo que es de Dios lo ponemos a los pies de Dios. Amén, amén. Los que pasaron, si hay alguien más pase, dígale al Señor, Señor, aumenta mi fe. Dígalo con sus palabras, que se escuche, que se escuche. La boca tiene poder, mis hermanos. Señor, yo te pido, yo te ruego que tú aumentes mi fe. Dígale al Señor ahí. Aumenta, Señor, mi fe, aumenta. Hazme crecer en fe, Señor. Yo quiero ver, yo quiero, Señor, creer lo que tú tienes, Señor, para mí, para la iglesia. Yo quiero, Señor, ver con mis ojos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Amén. Vamos ahora, va a poner a Rodrigo, María Paz, Bastia, Angelis, si pueden acercarse a orar. Angélica, por favor, acérquense a orar por todos aquellos que pasaron. El resto vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. En ambiente de adoración, el Espíritu Santo obra. Amén. El Espíritu Santo obra. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Levantamos, Señor, ante ti nuestras manos. Levantamos, Señor, ante ti nuestras manos en adoración, sabiendo que tú eres el que obra, sabiendo que estas manos son un canal de bendición. Ahora, Padre Santo, obra sobre nuestros ojos, sobre nuestra mirada, Señor. Mirada de fe y visión en el nombre de Jesús. Aumenta, Jesús, las experiencias visibles de tu reino sobre tus hijos, Señor, sobre tus hijos. Abre el cielo, te rogamos, Señor, como iglesia, como jóvenes, Señor. Te rogamos, papá, que tú abras, Señor, nuestros ojos para ver, Señor,
como tú quieres que veamos. Para ver, Señor, tus ángeles que están aquí alrededor. En el nombre de Jesús declaramos, Padre Santo, sobre este tiempo, sobre este fin de semana, sobre los días que vienen, poder tener experiencias contigo. Yo reprendo toda racionalidad de la mente, toda mente, Señor, que excede, Señor, a la visión que tú quieres dar. En el nombre de Jesús la declaramos, Señor, y tomamos, Señor, esta bendición de fe para tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Demos un aplauso al Señor. Gracias, papá. Te adoramos, Jesús. Cuando el Feña empezó esta palabra, me acordé al tiro que hace un par de semanitas atrás el Señor me había entregado algo bien similar y dije, bacán, porque el Espíritu Santo está orando. Estaba leyendo la palabra cuando los discípulos ven que Jesús maldijo una higuera y al ratito después la higuera se había secado. Y Jesús les dice que lo que me quedó, mi memoria de repente no es tan buena para acordarme el versículo tal, pero hay algo que dijo que me llamó la atención, que dice, si no hubiere duda en tu corazón, se podrá hacer. Que es lo que decía, una de las cosas que decía, lo vimos en otro pasaje que lo dijo el Feña ahora, acerca de la duda. ¿Por qué dudaste? Entonces, si no hubiese duda en nuestro corazón, se va a poder hacer. Y el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si pasamos tiempo con el Señor, si deseamos aumentar mi fe, yo deseo aumentar mi fe. Y yo pasé hoy día aquí porque yo todos los días le pido al Señor, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero tener más fe, quiero tener más fe. Así que lo animo a que sigamos pasando más tiempo con el Señor. Y a medida que pasemos más tiempo con el Señor, así como lo pasaron estos discípulos, así como lo pasó Pedro, que era un tremendo discípulo, vamos a disminuir cada vez más esa duda, y una vez que ya no haya duda, todo lo que pidieres va a poder ser hecho. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él no está enseñando, mis hermanos. Él está obrando. Amén. Eso es algo que no tiene lugar a dudas. Amén. No dudemos de la palabra del Señor. Todo lo que el Señor está puesto, digamos, en la palabra, nosotros debemos decir, Señor, esto es una realidad para mi vida. Amén. Amén. Gracias, Jesús. No sé si hay algo más antes de cerrar. ¿Todo ok? Entonces dé un abracito a aquel que está al lado, bendígalo en el nombre del Señor. Transfiérale su propia fe y dígale, en el nombre del Señor, yo ministro fe sobre ti. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.